Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús sana al enfermo y da vida tras la muerte. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el Señor que tiene poder absoluto sobre toda enfermedad y sobre la misma muerte. En el capítulo 5 encontramos dos milagros entrelazados que muestran de manera viva y conmovedora la compasión y la autoridad de Cristo. Una mujer enferma durante 12 años y una niña agonizante que finalmente muere son los escenarios donde resplandece el poder del Salvador. En ambos casos, la fe en Jesús es el elemento decisivo. La mujer creyó que con solo tocar su manto sería sanada. Y Jairo rogó con insistencia por la vida de su hija. La multitud observaba. Los discípulos acompañaban. Pero solo quienes creen reciben de Cristo salud y vida. La enfermedad y la muerte, que para los hombres son fronteras infranqueables, son vencidas por la gracia y por el poder de Jesús. Él es el portador de vida abundante y eterna. Este pasaje nos invita a acudir a Cristo con fe sencilla y perseverante, sabiendo que en Él encontramos sanidad para nuestras dolencias y esperanza frente a la muerte. Jesús sana a los enfermos. En Isaías 53:4, la profecía decía sobre el Mesías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús sana las enfermedades de los creyentes y de los seres queridos de los creyentes. No sabemos por qué agonizaba la hija de un principal de la sinagoga. No lo sabemos. En Marcos 5:22 al 23 se dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, diciendo: mi hija está agonizando. Esto es lo que el texto dice y tenemos que limitarnos a lo que el texto dice. Pero llegó un momento en esa agonía de la hija, ese agonizar de su hija, en que su padre decidió acudir a Jesús para rogar por ella. Marcos 5:22 al 23. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. No siempre acudimos a Jesús inmediatamente. A veces estamos tan inmersos en el problema, o a veces puede ser que hayan dudas o temores o miedos, o no sabemos. En este caso lo que pasó, lo que pudo pasar, no sabemos nada. Solo que la hija estaba agonizando, es decir, durante un tiempo estaba agonizando, estaba mermándose su vida, su vida se le estaba yendo, y posiblemente Jairo contemplaba con dolor aquello, con pena aquello, pero en un momento concreto Jairo se dio cuenta de que Jesús era la solución. Ahí estaba Jesús para acudir a él, para pedirle por su hija. Y Jairo fue a Jesús y se postró a sus pies y le rogaba mucho, nos dice el texto. Y lo hizo con una gran fe en el poder sanador de Jesús. Marcos 5:23. Ven y pon las manos sobre ellas para que seas salva y vivirá. Jairo estaba convencido de esto, de que si Jesús iba y ponía las manos sobre ella,
Su hija sanaría, su hija viviría. Estaba convencido. No tenía ningún tipo de duda de esto. Y así se lo dice a Jesús. La fe es convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. Es seguridad, convicción y seguridad. Y así Jairo acude a Jesús con convicción y con seguridad. Y Jesús se encaminó a la casa de Jairo. Sin decirle nada, sencillamente se puso en marcha. Oyó hablar a Jairo y sin mediar palabra se puso en marcha hacia la casa de Jairo. Y no le dijo nada. No le dijo ni voy a tu casa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No le dijo nada, sino sencillamente fue, acompañó a Jairo a su casa. Nos dice Marcos 5:24, fue pues con él. Fue con él, dice el texto. Puede ser que haya hablado, puede ser que le haya dicho algo, puede ser, pero el texto no lo dice. Lo que dice el texto es que Jesús sencillamente le siguió. Escuchó las palabras de Jairo y le siguió. Y le seguía una gran multitud. Posiblemente esta multitud había oído hablar a Jairo de lo que le pasaba, de lo que le sucedía, y muchos de ellos tenían fe en Jesús, querían verle obrar sus portentosos milagros. Pero quizás habían también otros muchos curiosos que solo querían ver un poco lo que Jesús iba a hacer por curiosidad. El caso es que le seguía una gran multitud y le apretaban, dice el texto. Eran tantos los que seguían a Jesús, eran tantos que se agolpaban sobre él. Y dice el texto que le apretaban, le impedían caminar con libertad, le impedían, porque le apretaban, dice el texto. Pero el Señor es soberano en sus propósitos. Jesús decidió ir y lo hizo. Y no tenemos que olvidar esto, que el Señor es soberano en sus propósitos. Olvidarlo lleva a creer que recibiremos una determinada respuesta. Cuando olvidamos que el Señor es soberano, pues cuando pedimos algo, también llevamos con la petición nuestra respuesta. En el interior tenemos una respuesta. El Señor tiene que hacer las cosas de esta manera. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi casa. Pon las manos sobre mi hija y sanará. Jairo le pide al Señor, pero también él tiene una forma de visualizar la respuesta del Señor. Irá, llegará a mi casa, le pondrá las manos, le tocará y mi hija será sanada. Por tanto, esto es típico del ser humano. Ser conscientes de la necesidad que padecemos, pedirle al Señor, pero también de alguna manera imaginarnos cómo tiene que ser la respuesta del Señor. El Señor tiene que responder de esta y de esta manera. Pero solo conoceremos su voluntad, la voluntad del Señor, al final del camino. De entrada, Jesús puede ponerse en marcha y nosotros no saber nada más. Él está en marcha. Le hemos pedido y Él se ha puesto en marcha. Pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. Solo podemos saber que desde que le pedimos algo, cualquier cosa, con fe, Él se pone en marcha. Jesús sana las enfermedades de quienes creen en Él. Él atiende a los que, estando enfermos, creen en Él. En el caso de Jairo, él creía y pedía por su hija. No sabemos si la hija creía en Jesús. Jairo sí creía en Jesús. De la hija no sabemos nada.
Pero ahora, de camino a la casa de Jairo, Jesús se va a encontrar con una persona que está enferma y cree en él. En el caso de Jairo, estaba sano y creía en él, y ahora se va a encontrar con una persona que ella misma, esa persona misma, está enferma y cree en Jesús. Y el texto nos dice que era una mujer que tenía una enfermedad crónica de sangrado vaginal que la hacía impura. No solamente la hacía estar enferma y padecer una enfermedad crónica durante años, dice el texto Marcos 5:25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. Una enfermedad larga. Una enfermedad que, por larga, el tipo de enfermedad esta, produce pues otras. Produce anemias, falta de hierro, debilidad, flojera del cuerpo. Estar permanentemente perdiendo sangre, pues no es bueno. No es bueno para el cuerpo, no es bueno para la salud. Por tanto, esta mujer tenía una enfermedad y unas consecuencias de esa enfermedad, unas consecuencias físicas de esa enfermedad. La pérdida de sangre y las consecuencias de la pérdida de sangre. Pero es que además, esta mujer, en sus inicios de la enfermedad, se ve que tenía medios económicos y buscó que la curase. Y acudió a muchos y diferentes médicos, a muchos y diferentes médicos. Y no había conseguido nada. Dice el texto que la empeoraron. Marcos 5:26. Y había sufrido mucho de los muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Le iba peor. Sabemos que en aquellos tiempos la medicina no estaba muy avanzada, estaba realmente en pañales. Los métodos de diagnóstico, los tratamientos, bueno, pues hoy cuando los vemos, pues entendemos que eso fue hace muchos años, ¿verdad? Pero hoy los vemos y nos asombramos. ¿Cómo es posible que aquella gente creyera en aquellas cosas y hiciera aquellas cosas, aplicase aquellos remedios para las diferentes enfermedades? Pero no había otra cosa. Y aquellos médicos podían saber que lo que hacían servía en algo, podían creerlo, o podían saber que aquello no servía para nada. Fueran sinceros o no, el caso es que sometieron a la mujer a todo tipo de tratamientos y, por supuesto, le cobraron los tratamientos. Y la mujer dice que había gastado todo lo que tenía, se había arruinado procurando la salud. Y esta mujer, por tanto, cuando acude a Jesús, acude enferma, acude arruinada, acude en una situación social triste porque el flujo de sangre, este tipo de enfermedad, producía una impureza ceremonial que le impedía tener relaciones sociales correctas. Estaba sola, arruinada y enferma. Estaba en una situación muy mal. Y al oír hablar de Jesús, la mujer creyó en él. Creyó que él era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, que tenía poder para sanar, y entendió que necesitaba a Jesús. Marcos 5:27-28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No olvidemos que Jesús estaba rodeado de una multitud que le apretaban,
Era casi imposible acercarse a Jesús. Por tanto, la mujer se consolaba pensando, si tan solo pudiera acercarme a una distancia como para tocar su manto, ya que no puedo acercarme a él y hablar con él abiertamente por la multitud que le rodea, si tan solamente pudiera tocar su manto, ser esa. Eso pensaba la mujer. Y eso hizo. Nada más tocar el manto de Jesús, la mujer sanó instantáneamente. Marcos 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús la sanó inmediatamente. Y Jesús quiso que aquella mujer profesase su fe en público. El Señor no quiere discípulos secretos. El Señor quiere que aquellos que experimentan su obra interior la muestren exteriormente, con sus bocas. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante la profesión de fe. En el círculo de la salvación, la profesión de fe, cierra el círculo de la salvación. Y Jesús quiso que la mujer pasase del anonimato al conocimiento público. Marcos 5, 30 al 32. Jesús, conociendo el poder salido de él, dijo a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto era una pregunta retórica. Jesús sabía quién había tocado sus vestidos. Pero es una pregunta retórica, dirigida a la multitud para que ella se diera por aludida y respondiera. Dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba para ver quién había hecho esto. Era la voluntad del Señor que todos supieran que la fe en él recibe sanidad. Y que aquella mujer que había tenido fe en él y recibió sanidad, lo dijese en público. Marcos 5, 33 al 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquella mujer pasó del anonimato a lo público, de lo secreto, de lo íntimo, pasó a lo visible, a lo que era ya del dominio de todos. Aquella mujer que experimentó la gracia, ahora era conocida por todos por haber experimentado esa gracia sanadora del Señor. Por tanto, de camino a casa de Jairo, para sanar a su hija, no olviden, aparece esta mujer enferma, con fe, y Jesús la sana. Y al sanarla, le hace confesar su fe. Pero Jesús sigue caminando. Interrumpió su camino a casa de Jairo unos instantes para atender a esta mujer y ahora sigue a casa de Jairo. Y allí Jesús mostrará que Él da vida después de la muerte. Que no solo da sanidad en el aquí, en el ahora de esta vida, sino que para Él no hay nada imposible
y que si una persona muere, también en Cristo hay vida. Hay esperanza, por tanto, siempre en Cristo para esta y para la otra vida. Hay esperanza en Cristo en vida o en muerte. Y la actitud humana general ante la muerte suele ser de angustia y de desesperanza. Esta es la actitud general de la gente, sobre todo cuando no hay fe. Cuando no hay fe, se ve la muerte como se acabó, todo se acabó. Y la gente percibe la muerte como ese se acabó, hasta nunca. Es una especie de marcha a la guerra para morir, y en el que nunca más se va a volver a ver a esa persona. La muerte es percibida en general por las personas con angustia y desesperanza. Y además la muerte sorprende a la mayoría de las personas. Sorprende. Cuando se hayan ocupadas en otras cosas, cuando se hayan ocupadas buscando otras cosas, trabajando, viviendo, casándose, estudiando, la muerte sorprende a las personas. No olviden que Jesús iba con Jairo a su casa para sanar a su hija. En el momento del relato inicial, la hija de Jairo estaba enferma, solo enferma, muy enferma, pero estaba solo enferma. Y Jesús iba a sanarla. Por tanto, eso es lo que esperaba Jairo, que Jesús sanara a su hija. Pero de camino, Jesús interrumpido por aquella otra mujer que recibe sanidad. Y en ese tiempo, el que fuera, no sabemos cuánto duró aquello, sucedió algo, cambió algo. Hemos visto antes que se nos dice que Jesús fue con él, con Jairo, y que le seguía una gran multitud. Pero algo sucedió entre el camino. De camino a su casa y esperando Jairo la salud de su hija de parte de Jesús, recibió la noticia de la muerte de su hija. En lo que Jairo fue a Jesús y Jesús se puso en camino, la hija murió. Y vinieron de la casa de Jairo a informarle. Vinieron a informarle. Jairo, tu hija ha muerto. Sabían que Jairo había ido a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Lo sabían, pero ya había muerto. Ya había muerto. Y aquella gente pensaba que sí, que Jesús podía sanarla, pero como ya había muerto, ya no se podía hacer nada más. De alguna manera pensaban que Jesús podía hacer una cosa, pero no otra. Podía sanar, pero si ya moría, pues ya no podía hacer nada más. Por eso aquella gente intentó apartar a Jairo de Jesús. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas al maestro? ¿Le has pedido salud para tu hija? Y él podía dársela mientras estuviera viva, pero es que ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Esta es la fe limitada de algunas personas, que creen que el Señor puede hacer unas cosas, pero no otras. Que creen que Jesús puede quitar el dolor de cabeza, pero no sacar de un infarto, librar de un cáncer. Que puede hacer cosas pequeñas, pero que no puede hacer cosas grandes. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús
animó a Jairo a no tener miedo, sino a tener esperanza, a seguir creyendo y esperando en él. Marcos 5:36. Pero Jesús, lo que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué palabras? Frente a lo que sale de uno mismo, ante la adversidad, ante el problema, el temor, el miedo, la duda, la incertidumbre, la desesperanza, frente a lo que sale de uno mismo por nuestra condición humana, natural, Jesús le dice: no temas. Abandona esos sentimientos negativos que salen de tu corazón. No temas. Cree solamente. Solamente, es decir, la fe realmente es una gran cosa en un sentido, pero en otro, pues es una pequeña cosa. Es una gran cosa porque creer es algo grande e importante, es una obra del Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios a los corazones de las personas, pero es una pequeña cosa en el sentido de que creer es confiar, sencillamente es eso, confiar. Cree solamente, confía solamente en mí. Los creyentes en Jesús son los únicos que podrán ver sus maravillas portentosas. Jesús continúa a la casa de Jairo, con Jairo, Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Jesús se quiso rodear de personas creyentes, de los más creyentes entre aquellos que le acompañaban, de los que eran más creyentes. Hay asuntos en los que se requiere fe. Se requiere fe y una fe, aunque sea como un grano de mostaza. Una fe real, aunque pequeña, pero que sea real. Y Jesús se rodeó de personas con fe y apartó de sí a aquellos que no tenían fe, a aquellos que creían que bueno, que él podía hacer unas cosas, pero otras no. Jesús apartó de sí a todos estos. ¿Por qué? Porque los que no tienen esperanza se angustian, lloran ante la muerte, no creen en las palabras de consuelo de Jesús, ni en el poder de vida que emana de él. Los que no creen o los que no tienen suficiente fe, ni siquiera como un grano de mostaza, no creen, aunque vean cosas con sus ojos, no creen. Marcos 5:38 y 42 al 43. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. De nuevo, esto que sabemos que en muchos de los casos era una prueba de parte de Jesús, esto de mandar que nadie supiera algo que él había hecho o que iba a hacer, en muchos casos era una prueba, y Jesús llegó y encontró este lamentable espectáculo de lloro y lamento por parte de los que estaban allí. Pero el que llegó a la casa de Jairo, Jesús, no era otro que aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 al 26. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Juan 5, 28 al 29. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. El que llegó a casa de Jairo era el Todopoderoso, aquel para el que no hay límite, ninguno. Y Jesús transmitió esperanza en él ante lo que allí pasaba, ante lo que allí había sucedido, ante la muerte de la hija de Jairo. Marcos 5, 39 al 40. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos estos incrédulos, a todos estos creyéndulos, unos que eran declaradamente incrédulos y otros que creían y no creían, estos los que digo yo por creyéndulos, a todos estos el Señor los echó fuera. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, a los apóstoles mencionados, y entró donde estaba la niña. Entró donde estaba la niña. Esto es semejante a lo sucedido en Juan 11, 11. Les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para Jesús la muerte es como un sueño. Para el Señor la muerte es un sueño. Nos dormimos aquí y despertamos allí con Él. Para Jesús la muerte es como un sueño. No es como un viaje al nunca más de devolver, sino como un sueño en el que se cierran los ojos aquí y se abren allí. Por eso Jesús hablaba de la muerte como de un dormir. Pero en este caso concreto, Jesús lo que quería es predecir que iba a resucitar a la niña, que iba a resucitarla. Porque en Jesús está el poder de la vida sobre la muerte, para todo aquel que cree en Él. Marcos 5, 41 al 43. Y tomando la mano de la niña le dijo: levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y dijo que se le diese de comer. Esto último como evidencia de que estaba realmente viva, de que no era una apariencia, de que no era un espejismo. Estaba viva y como viva podía comer, podía hacer cualquier cosa que hacen los vivos. Dadle de comer. En Juan 11, 25 al 27 y 43, de nuevo algo semejante. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y clamó: Lázaro, ven fuera. Jesús es la resurrección y la vida. En Jesús no hay límite. Él puede sanar, puede curar y también puede resucitar, si así lo quiere y está en su voluntad. Generalmente esto sucederá en el día de la resurrección, pero si Él quisiera hacerlo ahora, pues podría hacerlo. No sabemos nunca sus planes eternos. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y si quisiera hacerlo hoy, lo haría igual que ayer. Si no lo hace, porque no quiere, porque no está dentro de sus planes. Pero para Él, para Jesús, no hay límite de actuación. No hay límite en nada de lo que hace. Estimados hermanos y amigos, hemos visto que Jesús sana al enfermo y le da vida a aquel que ha muerto después de haber muerto. Por tanto, acude a Cristo en cualquier circunstancia. No importa lo difícil o desesperada
que te parezca la situación. Acude a Cristo. Acude siempre a Cristo. La verdadera fe persevera, incluso cuando la respuesta parece tardar o cuando llegan noticias que desaniman. Jesús es el Señor sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y su poder sigue siendo el mismo ayer que hoy, el mismo. Por tanto, cualquier problema que tengamos, debemos ir a Jesús y ponerlo a sus pies. Y cualquier acto de fe en Jesús, primero es interior, pero después debe ser público. La fe que recibe la gracia debe ser pública. No para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor y para testimonio de su poder en las vidas de aquellos que le necesitan. Nuestra esperanza no está en la salud física o en la vida temporal, sino en la vida eterna que solo Él puede dar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te guarde, que el Señor te dé esa fe de aquella mujer, de Jairo, que Él te ayude en todo tiempo y circunstancia. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a creerla y a vivirla. Que nunca olvidemos que para ti no hay nada imposible. Que no importa la grandeza, la magnitud del problema. Tu poder es infinitamente mayor y para ti no hay nada imposible, jamás. Ayúdanos a acudir a ti siempre con fe, pero también confiando en que tú tienes propósitos y planes distintos a los nuestros, Señor. Que a veces nosotros creemos y esperamos y buscamos en ti una cosa y tú quieres darnos otra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, siempre. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias inmensas, Padre, porque en todas las cosas nos ayuda, en todas las cosas nos anima, nos alienta, porque responde a nuestras oraciones y porque nos haces pasar por dificultades para ayudarnos a ser más santos y para crecer. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.